Les damos la bienvenida una vez más a aquellos que se unen a nosotros a esta transmisión y a todos los hermanos que desde aquí el área de Seattle, estado de Washington, estamos estudiando juntos sobre las 7 trompetas. Les invito a abrir la palabra de Dios, no sin antes inclinar nuestro rostro. Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro Consolador. Enséñanos tu verdad, lo pedimos en Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 8. Dice el versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la tercera parte de las fuentes de las aguas. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la tercera parte de la noche. Capítulo 9 y versículo 18. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre. Ahora, ¿por qué menciona tantas veces la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte? ¿Saben cuántas veces se menciona la tercera parte? 12 veces en las trompetas, y no las leímos todas. ¿Ok? La primera estaba en el versículo 7. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Así que miren, 12 veces. La tercera parte de la tierra se quemará. La tercera parte de los árboles se quemará. La tercera parte del mar se tornará en sangre. La tercera parte de las criaturas del mar morirán. Van 4. La tercera parte de los barcos se hundirán. La tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas se contaminarán. La tercera parte del sol será quitada. La tercera parte de la luna será quitada. La tercera parte de las estrellas será quitada. La tercera parte del día estará sin luz. La tercera parte de la noche estará sin luz. Y la tercera parte de los habitantes, de los sobrevivientes de las primeras 4 trompetas, morirán bajo la sexta trompeta. ¿Qué nos quiere decir Dios repitiendo tantas veces la expresión la tercera parte? ¿Creerán ustedes si yo les digo que esto tiene que ver con la misericordia y la generosidad de Dios? Y usted puede decir, pastor, después de lo que escuchamos, esto nos suena como que Dios es muy misericordioso y generoso, porque es terrible lo que viene. Pues hermanos, las trompetas están mezcladas con misericordia. Las plagas finales son sin mezcla de misericordia. Van a ser vaciadas puras en el cáliz de la ira de Dios. Para apreciar la generosidad de Dios, tenemos que entender lo que esto significa. Dios destruye una tercera parte de los elementos que Él menciona, mientras que perdona 2 terceras partes. O sea, He spares 2/3, but He destroys 1/3. That shows the generosity of God. And you say, mine, generosity with all we've seen? Well, sure enough. Para entender la generosidad de Dios, veamos cómo se trataba la rebelión en los tiempos bíblicos.
Cuando una nación tribal se negaba a pagar tributo a un rey que subyugaba su territorio, la práctica común en aquella época para el rey ofendido era atacar la ciudad o la nación o la tribu rebelde y destruirla totalmente, no dejar a nadie vivo. Hombres, mujeres y niños. Les puedo dar muchos versículos de esto, si quieren anotar, Deuteronomios 2:34, Deuteronomios 3:6, etc. Sin embargo, si un rey estaba de buenas, si era generoso, podía perdonar una tercera parte de la nación de ser totalmente exterminada y así recibir también algo de tributo, ¿verdad? Por ejemplo, notemos cómo esto sucedió en los días del rey David, con los moabitas que se negaron a pagarle tributo. Segunda de Samuel, capítulo 8 y versículo 2. Segunda de Samuel 8:2 dice así: derrotó también a los de Moab. Está hablando del rey David. Derrotó también a los de Moab y los midió con un cordel, haciéndolos tender en la tierra. Les dijo que se acuesten todos en la tierra y agarró un cordel y comenzó a medirlos con el cordel. Midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. No habían querido pagar tributo, se habían rebelado. La rebelión se castigaba destruyendo a todos, pero David fue misericordioso, no los destruyó a todos. Con una cuerda los hizo acostar en el suelo, 2/3 partes a morir y 1/3 parte les perdonó la vida. Eso era un rey misericordioso. Pero Dios destruye 1/3 parte y perdona 2/3 partes. Es más misericordioso que los seres humanos. Dios trató a los israelitas de manera similar. Dios toleró la rebelión por muchos siglos. Pero cuando la copa de la indignación se llenó por completo, cuando Israel llenó la medida, Dios mató 2/3 partes del pueblo de Israel al enviar a su siervo, así le llama la Biblia, Nabucodonosor, mi siervo, para destruirlo. Y 2/3 partes del pueblo fueron destruidos, pero se salvó 1/3 parte porque Dios es un rey generoso. Preservó 1/3 parte del pueblo. ¿Y cómo la preservó? Mandándola al cautiverio en Babilonia. Miren lo que Dios le dijo a Ezequiel. Ezequiel capítulo 5 y versículo 12. (5:12) de Ezequiel. 1/3 parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y 1/3 parte caerá a espada alrededor de ti. Y 1/3 parte esparciré a todos los vientos. Estos son los que fueron esparcidos. O sea, 2/3 partes murieron, unos por la espada y el hambre y otros por pestilencia. Pero 1/3 parte Dios los preservó enviándolos cautivos a todas las naciones. Por cierto, ¿notaste cómo Dios utiliza sus juicios terribles? ¿Se acuerdan que esto los vimos al principio, el primer día? ¿Cuáles eran los terribles juicios de Dios? Espada, hambre, pestilencia y las fieras de la tierra. Aquí utiliza 3 de esos juicios que Dios manda. ¿Te diste cuenta cómo 2/3 partes fueron muertos y 1/3 parte fue preservada y esparcida? Nuevamente, en los días de Zacarías se muestra el balance entre la justicia y la misericordia. Zacarías capítulo 13 y versículo 8 y 9. Dice así: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará con vida. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré, como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré pueblo mío, y él dirá Dios es mi Dios. 2/3 partes se iban a destruir, iban a ser cortadas, pero Dios iba
a guardar una tercera parte que él iba a ser fiel, iba a decir mi Dios y él iba a decir pueblo mío. El uso repetitivo de la expresión la tercera parte en relación con las 7 trompetas declara la generosidad de Dios con un pueblo desafiante y rebelde. Los juicios de Dios de las trompetas son juicios de naturaleza redentiva. No como las plagas que son punitivas o destructoras, es solo para destruir. Las trompetas son para tratar de salvar. Y ya vimos que cuando Dios nomás manda amonestación, pero no manda castigo, la gente no hace caso. Como en los días de Noé, nomás dijo, voy a destruir la tierra, nadie le hizo caso, nadie se salvó, más que Noé y su familia. Cuando Dios manda nomás puros juicios y destrucción, pero no manda una amonestación, entonces la gente no entiende por qué son los juicios y se rebelan contra Dios. Pero cuando Dios utiliza los dos juntos, la amonestación con el castigo, la gente presta atención. Por eso las trompetas son amonestación, pero también hay un mensaje, el mensaje de los 144,000, que va a explicar al mundo por qué está pasando lo que está pasando. Ahora, si un rey en la antigüedad era muy generoso, él perdonaba la tercera parte de una nación rebelde. ¿Qué podemos nosotros decir del rey de reyes que perdona las 2/3 partes de los elementos y los hombres mencionados en las 7 trompetas? ¿Cómo es Dios? Muy misericordioso, porque lo normal era destruir todo. Si era generoso, salvaba una tercera parte, pero Dios va a preservar 2/3 partes. Alabado sea su nombre. Para decir verdad, si Dios justificadamente destruyera 2/3 partes de las cosas mencionadas en las primeras 4 trompetas, la vida en este planeta se extinguiría en menos de 2 meses. O sea, si 2/3 partes de los árboles, si 2/3 partes de las aguas se contaminaran, si 2/3 partes de la tierra estuviera en oscuridad, no duran 2 meses la civilización humana en esta tierra. Pero Dios preserva la vida destruyendo solamente 1/3 parte. Lo que impresiona de todo esto, hermanos, es esa misericordia divina. Pero saben, hasta ahora hemos visto las primeras 4 trompetas. Vamos a ver esta tarde las últimas, las 2 que siguen, y mañana vamos a ver la 7ª. Mañana vamos a tener reunión, creo que va a ser a las 11 de la mañana. Aquí mismo, mañana a las 11. Miren, hermanos, no todos los días ustedes pueden escuchar estos temas. Yo sé que todos tenemos cosas para hacer. Nosotros dejamos todo, hasta nuestra familia, para venir a estar con ustedes. Un día que dejen de lavar o limpiar la casa o ir a pasear, no los va a matar, pero vengan a aprender estas cosas. Y mañana van a estar listos también los temas que se han filmado para que ustedes se los puedan llevar con ustedes. Los temas de hoy, de esta tarde, e incluso el de mañana por la mañana al terminar, se va a duplicar de inmediato para que ustedes se puedan llevar la serie completa y compartirla con otros. Así que mañana vamos a ver la 7ª trompeta. ¿Ok? La 7ª trompeta. Pero esta tarde vamos a ver la 5ª y la 6ª. Pero lo que hemos visto de las primeras 4 trompetas es algo tan impresionante. Pero lo que a mí más me impresiona de la presentación que hice hoy es que los científicos están diciendo lo mismo que decía la Biblia hace 2000 años atrás, prediciendo exactamente lo mismo que iba a suceder en esta generación. Ahora los científicos de la NASA están diciendo que esto es lo que viene. Por primera vez, los científicos ateos están confirmando lo que dice la palabra de Dios. Y más todavía, tanto la Biblia como los científicos predicen los mismos resultados del impacto de meteoritos y asteroides en forma que armoniza extraordinariamente. ¿Será la Tierra azotada por rocas encendidas que se abalanzarán sobre este planeta del espacio, desde el espacio?
más y más científicos espaciales están convencidos que esto es inevitable. Pero ya la Biblia lo había predicho hace casi 2000 años atrás a través del apóstol Juan. Elena de White lo vio en sus visiones hace más de 100 años atrás. Y ahora los hombres de ciencia están prediciendo lo mismo que ella vio. Qué impresionante, ¿verdad? Lo mismo que dice la Biblia, lo mismo que dice Elena de White, lo mismo están diciendo ahora los científicos. Es como si Dios nos dijese, si no quieres creer en mi palabra, si no quieres creer en mis profetas, pues que tus propios hombres de ciencia te digan lo que no has querido creer de mi palabra. Ahí lo tienes. You see? It all comes together. Ahora, hablamos un poquito del carácter de Dios. Porque mucha gente va a decir, pero ¿qué clase de Dios es este que hace todo esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Y ya explicamos que esto del amor de Dios es muy mal comprendido. La gente piensa que amor es el amorcito barato que se consigue por ahí. La palabra amor no se entiende. La gente usa amor para cualquier cosa, I love you. Y al día siguiente lo están traicionando. Y I hate you, pero I love you today. Y lo peor de todo es que la palabra amor se usa tan livianamente que hasta le llaman a las asquerosidades que hacen los seres humanos to make love. Okay, Dios creó el sexo y el sexo no es malo, es algo hermoso dentro del matrimonio. Pero cuando se hace fuera de los términos y parámetros que Dios estableció y cuando se violan las leyes morales que Él dejó establecidas en su palabra, eso no es hacer el amor. Eso es abominación para con Dios, pero la gente dice, they're making love. Por eso les digo, el amor no se entiende. Para entender el amor de Dios tenemos que entender que el amor es una moneda de dos caras. Y el amor de Dios, de un lado es misericordia y del otro lado es justicia. La Biblia dice, yo al que amo, castigo y reprendo a todo el que recibo por hijo. ¿Sé pues celoso? Entonces el amor de Dios, la gente dice, ay, pero no prediquen esos sermones que asustan a la gente, hay que hablarles del amor de Cristo. Pues el amor de Dios tiene otra cara que se llama la ira de Dios. Porque como Dios ama lo bueno, de igual manera Él aborrece lo malo. Y son las dos caras del amor de Dios. Entonces no podemos tener una sin la otra. Dios no es mitad misericordioso y mitad justo. Él es 100% misericordioso y 100% justo. Pero su paciencia tiene un límite. Y cuando llegue al límite la paciencia divina, ojalá yo hubiera tenido oportunidad, pero miren, en la serie, porque esta es la segunda vez que estoy presentando esto, lo acabo de presentar recién hace un mes atrás. Por primera vez en 35 años de ser pastor adventista estoy predicando de las trompetas. Primera vez en mi vida. Nunca antes había predicado. ¿Por qué? Bueno, porque estaban en la historia y yo entendía que eran que los sarracenos y que la caída del Imperio Romano y que los hunos y que Atila y que la estrella del cielo que caía era Atila y luego los musulmanes, el humo que subía del pozo, los árabes, pues todo esto es lo que los pioneros enseñaron. Porque ellos vieron el cumplimiento de las trompetas en la historia. Y no es que estaban mal, hermanos, cuidado. No pensemos que no nos vamos a burlar de ellos. Ay, mira cómo interpretaron las trompetas. Hermanos, ellos se fajaban estudiando la Biblia, se quemaban las cejas. Y tenemos que respetar lo que nuestros pioneros nos enseñaron, porque las trompetas tuvieron un cumplimiento en la historia y fue impresionante, se cumplieron en la historia. Pero también tienen un cumplimiento en nuestros días. Y yo no puedo negar lo que dice la mensajera del Señor. La mensajera del Señor dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará trompeta tras trompeta. Entonces, si ella dice que las trompetas van a sonar en el futuro, ¿cómo yo puedo negar eso? Pero nunca me había atrevido a predicar de esto, porque pues como la iglesia dice que eso ya pasó en el pasado, entonces van a decir, ay, ahí anda Gambetta ahora enseñando cosas raras.
Miren, por 35 años he predicado la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Nunca jamás me han señalado una desviación del mensaje adventista. Me podrán acusar de muchas cosas, menos de predicar herejía, porque me preparo bien con la Biblia y el espíritu de profecía, hermano. Entonces, si estoy predicando esto, yo no entiendo ni por qué. Porque yo creo que Dios lo puso en mi corazón porque llegó el tiempo. Porque estas cosas están a punto de suceder y alguien tiene que alertar sobre esto. Ahora no soy el único, no crean. Hay muchos otros que están viendo las trompetas como un cumplimiento que va a venir justo antes del cierre del tiempo de gracia. ¿Ok? No soy el único que está predicando esto. Pero le doy gracias a Dios porque ahora tengo la libertad de hacerlo. No hay nadie que me dice lo que tengo que predicar o lo que no tengo que predicar. Ahora puedo predicar lo que Dios pone en mi corazón. Y he entendido que las trompetas tienen un propósito, hermanos. Y con esto voy a terminar en esta hora. La mensajera del Señor nos dice por qué Dios permite estas calamidades. Miren, los científicos, los astrónomos, los científicos espaciales que están estudiando esto dicen es inevitable. The scientists, the astronomers say this is inevitable. It's coming. It's going to happen sooner or later. An asteroid is going to hit our planet. That's what they're saying. Los asteroides, they've missed us many times. And some of them have impacted this world before, like we saw earlier. Pero los científicos dicen que esto tiene que suceder porque son fenómenos de la naturaleza que el hombre no puede controlar. Son cosas caprichosas de la naturaleza. Y va a suceder cuando tenga que suceder. Y no podemos hacer nada al respecto. Eso dicen los científicos. Pero la Biblia y el espíritu de profecía dice que Dios está al control de las cosas, hermano. Y que Él va a permitir que esto suceda. No es que Él va a mandar el asteroide. En eso los científicos tienen verdad. El asteroide va a llegar. Pero Dios hasta ahora los ha desviado. Miren, los ángeles le han hecho así, le han hecho así, le han hecho así. Porque están aguantando los vientos. Si no hace rato que hubieran impactado el planeta Tierra. They've missed us by minutes. But it is the angels of God that are holding the winds. Los ángeles de Dios están sosteniendo los vientos. Porque todavía hay un mensaje que dar en esta tierra. ¿Cómo se sentirán los ángeles que están aguantando y ya no aguantan más la presión cuando ven que el pueblo a quien Dios le encomendó predicar el mensaje se la pasa viendo televisión, se la pasa en parties? ¿Cómo se sentirán los ángeles que Dios les ha encomendado aguantar un poco más mientras su pueblo predica este mensaje? Cuando ven que los que a quienes Dios les dio el mensaje, lo menos que estamos haciendo es predicar el mensaje de los tres ángeles. Estamos hablando de cualquier otra cosa menos de lo que se tiene que predicar en esta hora. Es solemne, hermanos. Ahora miren lo que Dios dice. El propósito de estas calamidades. Eventos de los últimos días, página 26, dice así. Después de hablar de esas desgracias que van a venir terribles, de los barcos que se van a hundir por miles, de las grandes bolas de fuego que van a caer y destruir ciudades enteras. Eso está en la página 23, 24 y 25. En la 26, perdón, en la página 28, sí, en la 26 y 27 habla de los terremotos, habla de los volcanes que van a entrar en erupción, el agua que va a hervir, de las conmociones de la tierra, de las pestilencias, de las enfermedades, de la oscuridad y del hambre que vendrá. Todo aquí está. Busquen su librito, Eventos de los Últimos Días, y vuélvanlo a leer, hermano, porque ahora lo van a entender mucho más. ¿Ok? Pero después de hablar de todo eso, miren lo que dice. Página 28. Dios tiene un propósito
al permitir que ocurran estas calamidades. God has a purpose by allowing these calamities to come by. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y a las mujeres a la reflexión. They are wake-up calls. That's what they are, wake-up calls. Mediante fenómenos insólitos, a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. No quisieron escuchar mi palabra, pues ahora sí lo van a escuchar. Sigue diciendo, página 29. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos, ciclones, huracanes, así como de destrucción producida por incendios, inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del control del dominio humano. Eso es lo que parece. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se encuentran entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar a los hombres y las mujeres al sentido del peligro que se avecina. What are they? These calamities that are going to come? They're wake-up calls. God is wanting the world to know that the time of mercy is about to close. Él quiere que las naciones sepan que queda poquito tiempo, que tienen que arrepentirse, que si no lo hacen ahora, esto se acaba. Y hermanos, esto a mí me reconforta. La cita que sigue dice, el mundo no está sin gobernante. Things don't happen as freak accidents. There is someone sitting on the throne of the universe. Alguien está sentado en el trono del universo. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. Aún todas estas cosas increíbles que los científicos van a decir, well, an asteroid, sucedió. No están fuera del control. Hay un Dios que lo permite, porque Él tiene un plan. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor, dice ahí. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Y el Señor dijo que su iglesia en estos días, Él lo describió, las vírgenes que estaban esperando a la venida del Señor, se quedaron ¿qué? Dormidas. ¿Cuántas? Eran 10 vírgenes, ¿verdad? 5 eran sensatas y 5 eran insensatas o fatuas. Pero ¿cuántas se quedaron dormidas? Las 10 se quedaron dormidas, hermano. Las 10 vírgenes se durmieron. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? No, roncando, hermano. La iglesia está roncando, pero aún esto Dios lo había previsto. ¿Saben lo que dijo? Hablando de la última iglesia en esta tierra, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él